el audio. Buenos días con todos. Un gusto saludarlos. Hola, hola. Por favor, si me pueden validar el audio. Muchas gracias. Gladys, ¿qué tal? Buenos días. Si se escucha bien, muy bien. Muchas gracias por la información. Bien, ya teniendo una respuesta o una confirmación sobre el audio, agradecerle su presencia en la sala. Vamos a dar inicio a nuestro tema programado para hoy día. Empezamos el mes de marzo eh, compartiendo información sobre el rubro eléctrico que nos permita, ¿no? En este caso, conocer a partir de estos cursos la oferta general que tenemos a través del Grupo Legrand. En este caso, hoy día vamos a compartir información sobre el tema de seguridad eléctrica dentro de las instalaciones residenciales puntualmente, ¿no? El tema de seguridad es amplio y cuando hablamos del ámbito eléctrico vamos viendo todas las áreas, ¿no? En este caso residencial, terciario e industrial. Lógicamente que en cada campo los niveles de seguridad varían un poco también, pero vamos a puntualmente enfocarnos en ir revisando, ¿no? Las secciones principales que nos da el Código Nacional de Electricidad para poder implementar dentro del ámbito residencial, pues, y practicar las buenas prácticas, ¿no? O sea, en este caso, desarrollar las buenas prácticas eléctricas, tomando como, ¿no? Referencia siempre el minimizar al máximo los riesgos eléctricos a que puedan estar expuestas tanto los usuarios como las instalaciones, ¿sí? Muy bien, entonces seguimos conectándonos. Entonces, darles la bienvenida. Ahí está Marcos, ¿qué tal? Buenos días. Gladys, Estefano. Bien, entonces, para aquellos amigos que de repente se conectan por primera vez, ¿no? A este curso o a estos cursos que tenemos. Hola, Johnny. Eh, En esta presentación vamos a ir conociendo en primer lugar todo lo que es el ámbito del segmento comercial que ofrece el grupo para los proyectos, ¿no? Los mercados verticales, como ya mencioné, el grupo Legrand a través de las dos marcas comerciales que tenemos en el Perú, BTC, ¿no? y Legrand, eh, da soluciones integrales en todas estas áreas, ¿no? En el que partimos siempre el tema de la distribución de energía, ¿no? Sistemas de distribución y potencia a través de los distintos elementos que vamos a implementar. Luego viene el tema de infraestructura digital, que tiene que ver mucho con sistemas de audio, video y también todo lo que responde a lo que es el sistema de data center, los sistemas de comunicaciones. Luego el tema de soluciones para cableado, ¿no? Y gestión de cableado a través de bandejas, canaletas, ¿no? Y equipamiento de puestos de trabajo. Y luego el tema de soluciones para lo que corresponde a control y monitoreo, en el que allí
La primera oferta principal es el tema de placas y mecanismos. Después vienen los mecanismos tradicionales, los mecanismos conectados. O sea, hoy por hoy, pues, el tema de soluciones conectadas o la integración del Internet de las cosas ya es un área importante para el desarrollo de los proyectos. El área de gestión de iluminación. Entonces, para poder conocer toda esta oferta integral que ofrece el grupo dentro de su ámbito de productos, eh, paulatinamente vamos a ir desarrollando los cursos. O sea, los cursos que tenemos programados justamente nos permite orientar las características principales que tiene cada uno de los productos que puedes implementar en un proyecto. En el caso del curso que tenemos hoy, básicamente vamos a ir compartiendo toda la información general y todo lo que podemos implementar para una buena práctica eléctrica, ¿no? Tomando como referencia, de hecho, la parte normativa. O sea, que me dice las secciones del Código Nacional de Electricidad con relación a las buenas prácticas y luego ya cuando desarrollemos los cursos ya puntuales en función de familias, o sea, ya que el Legrand cuenta con una gama completa de familias distribuidas en distintos ámbitos, ¿no? Como vemos acá, las 4 áreas principales, nos va a permitir conocer pues las características principales de cada oferta que podamos visualizar. Así es que, por favor, si tienen alguna duda, inquietudes con relación o algunos comentarios de repente con relación al tema que vamos a ir desarrollando, por favor, bienvenida a las preguntas. Pueden escribirme a través del chat y en algún momento haremos una pausa o al final podemos responder pues a las inquietudes que pueda haber dentro de este ámbito y sobre todo con relación al tema que estamos tratando hoy día. ¿Ok? Bien, entonces nuevamente agradecerles su presencia en la sala y darles la bienvenida y los buenos días a todos los que están conectándose hasta este momento. Muy bien, entonces, cuando hablamos de las buenas prácticas, siempre vamos a partir de una buena distribución eléctrica, ¿no? O sea, una instalación segura o una instalación eléctrica segura es aquella que va a permitir reducir, ¿no? Al mínimo la probabilidad de alguna ocurrencia de accidentes, ¿no? Los accidentes eléctricos que hacen ponen en riesgo la vida de las personas, pero también ponen en riesgo las mismas edificaciones. Entonces, cuando haya la posibilidad de alguna falla eléctrica, ¿no? Ya sea de equipos eléctricos o de la misma instalación, entonces ese tipo de efectos, este tipo de fallas me va a generar, ¿no? En este caso, grandes pérdidas. Entonces, lo que tenemos que buscar es garantizar alta seguridad para las instalaciones y para las personas. Entonces, una red eléctrica, ¿no? Sobre todo a nivel residencial, es tal como vemos en la imagen, ¿no? ¿De acuerdo? Siempre la red de distribución, ¿no? Va dentro de lo que es el segmento, ¿no? Aéreo o subterráneo, de acuerdo a la zona donde vamos a desarrollar los trabajos, viene siempre para conectarse hacia el medidor de energía. Entonces, de acuerdo a los requerimientos del usuario, podemos conectar un suministro trifásico o monofásico. Usualmente en los sectores, sobre todo del segmento, ¿no? B, C, la alimentación o el suministro es monofásico. Entonces, hay conceptos que hay que tener en consideración acá, ¿no? O sea, la conexión domiciliaria o la cometida,
ya la empresa eléctrica que nos vende energía eléctrica justamente es la que hace la conexión a través de, ¿no? de los terciarios que puedan trabajar, sobre todo en Perú es mucho ese tema. Luego viene el alimentador principal. Este alimentador sí está dimensionado, ¿no? En relación a la carga instalada que hay en esta edificación, si es que hay un proyecto establecido, ¿no? Ya desarrollado por, ¿no? el profesional competente respectivo. Y luego, cuando llega esta alimentación al tablero, desde el tablero hacemos la distribución eléctrica hacia los circuitos derivados. De hecho, que en todo este recorrido tiene que implementarse, ¿no? Las pruebas correspondientes, ¿no? Por ejemplo, como vemos en la imagen, si ven el cursor, ¿verdad? Vemos aquí una protección, ¿no? Que se implementa en el murete, o sea, en la caja del medidor. Tenemos el medidor de energía, alimentamos al tablero y dentro del tablero distribuido, que es el equipo principal, vamos a equipar dispositivos que son importantes dentro del tema de la protección segura y eficiente, en el que estos dispositivos tienen que estar correctamente dimensionados. Entonces vamos a ir hablando de todo este tema pues, en el transcurso de la charla de hoy, pero además ya de manera puntual o especializada vamos a ir comentando por rubros en las próximas capacitaciones que tenemos programado durante este mes. Bien, entonces, partiendo del tablero de distribución, de hecho, cuando queremos niveles de seguridad óptimas, siempre tenemos que ver el reducir cualquier tipo de accidente, ¿no? O sea, ¿qué respuesta damos a estas preguntas? Eso es lo importante, ¿no? Para nuestros casos. En este caso hablamos de evitar accidentes, garantizar buena seguridad en las instalaciones, evitar, en este caso, excesivos consumos de energía eléctrica, utilizar productos o accesorios de calidad y originales sobre todo. Entonces, para ello, siempre es importante realizar trabajos y sugerir, ¿no? El uso de productos que respondan a las máximas exigencias a que esté expuesto una instalación eléctrica. Entonces, en algún caso, pues, evitar el uso inadecuado de la energía eléctrica, como vemos, por ejemplo, en esta imagen. Hay algunas imágenes que dejan mucho que desear, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que dar las pautas necesarias. Ustedes, como parte responsable, ¿no? De garantizar, ¿no? Que las instalaciones eléctricas sean eficientes. De hecho, tenemos que reducir eh, todas estas preguntas que siempre el usuario pues, se hace para hacer de que sus instalaciones eléctricas sean pues, seguras y eficientes. De tal manera que el evitar estos problemas implica sugerir alternativas distintas. Por ejemplo, una exposición a riesgos eléctricos. ¿Qué tenemos que tener en consideración? Implementar buenas protecciones, tener una buena puesta a tierra, en algunos casos. En algún tipo de trabajo que podemos desarrollar, utilizar los EPP correspondientes y evitar ya la tecnología obsoleta. O sea, hoy por hoy pues se maneja mucho el tema de las nuevas tendencias, los nuevos niveles de seguridad que tenemos que, ¿no? En este caso, usar. Entonces, brindar soluciones y asesorar de mejor manera al usuario para garantizar que sus instalaciones eléctricas sean seguras es importante, sobre todo para el profesional que se va a encargar de garantizar las buenas instalaciones en esa edificación, lógicamente, ¿no es cierto? Y
como mencionaba, ya evitar pues estas malas prácticas, ¿no? De usar productos obsoletos. Por ejemplo, aquí vemos dos tecnologías obsoletas que hoy por hoy pues ya no se emplean, ¿no? O sea, las famosas llaves a base de fusibles o los famosos múltiples en cruz que en algún caso generaban de problemas de falso contacto o recalentamiento en los puntos de conexión. Por otro lado, el uso de productos de calidad o productos originales. ¿Qué significa garantizar una nueva operatividad? O sea, una vida útil prolongada, operatividad eficiente y evitar pues estos problemas de corrosión que paulatinamente generan falsos contactos o pierden continuidad en el recorrido de la energía eléctrica y generan muchos problemas. Además, externamente, ¿qué puede pasar? Evitar las malas prácticas, ¿no? Eso sí es importante tener en cuenta, sobre todo en el usuario final, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenemos que evitar? Lamentablemente, a veces encontramos este tipo de conexiones, ¿no? Que son totalmente inseguras. Entonces, hacer las correcciones correspondientes o las sugerencias respectivas es importante para poder siempre garantizar seguridad. Más aún, ¿no? O sea, si hablamos, por ejemplo, de accesorios eléctricos, ¿no? En el tiempo, todo accesorio, pues, tiene de todas maneras una vida útil determinada, ¿no? Entonces, ya habrá un momento en tomar la decisión de hacer un cambio gradual de nuestras instalaciones, por un lado, usar enchufes, ¿no? Los enchufes correspondientes en relación al nivel de aislamiento, utilizar los múltiples en cruz, ¿no? Que se genera y evitamos posibles recalentamientos en los puntos de conexión. Y sobre todo, ¿no? O sea, si usas este tipo de equipo, lógicamente que allí tienes que prever de que en el punto de conexión la capacidad de carga esté definida para toda esta carga que estás conectando, ¿no? ¿Ok? Otro tema que se toma en consideración en la seguridad es estos cables, ¿no? Los cables de repente que han estado expuestos, se le pone un pequeño parche y esos son los errores comunes que a veces se genera en la misma vivienda. Entonces, hay que buscar alternativas y soluciones que minimicen estos riesgos al máximo. Ok. Bien, entonces, bajo estos conceptos, ya tenemos que ir evitando el uso inadecuado de la energía eléctrica para evitar al final, pues, que lleguemos a una circunstancia más crítica que puede ser, pues, el incendio. O sea, ¿qué puede ocasionar si no tomamos en cuenta las previsiones respectivas o no le hacemos el correcto mantenimiento de nuestras instalaciones? Entonces, la seguridad hay que tener en cuenta siempre, ¿no? Nosotros debemos tener un concepto claro de la seguridad eléctrica, ¿no? Entonces, la seguridad, ¿qué cosa es? Responsable de que, ¿no? La energía eléctrica se use de manera eficiente, se use bien, ¿no? Evitar de que todos los elementos que intervienen para la distribución eléctrica, como los conductores, los accesorios, las mismas protecciones, ¿no? Sobre todo en el tema de las protecciones, estén bien dimensionados. Use conductores pues, de calidad, accesorios eléctricos también originales. Entonces, todo involucra. Entonces, si hablamos de garantizar, ¿no? Una buena práctica eléctrica, ¿no? En este caso, implica tomar conciencia de lo que es la seguridad, ¿sí? Y evitar llegar a este extremo, ¿no? Entonces, en algunos casos, y como ya seguramente
en nuestro medio también nosotros hacemos un análisis y definimos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene una instalación eléctrica? En primer lugar, ¿no? Ahora, ¿hace cuánto tiempo o sea, cuántos años tiene una edificación? Entonces, la pregunta típica que se hace el usuario común es, ¿cuánto tiempo me puede durar una instalación eléctrica en mi casa? Entonces, esto tiene que ver mucho con las nuevas tendencias también. O sea, ¿cuál es la situación actual con relación a las nuevas tecnologías y a las nuevas tendencias? Eh, las edificaciones de hace 20, 30 años atrás, de una u otra manera estuvieron preparados, o sea, el segmento eléctrico, lógicamente, ¿no? Estamos hablando del segmento eléctrico, estuvieron preparados para esa época. O sea, el dimensionamiento del conductor, de la misma protección, ¿no? Estuvo, ¿no? Definido para ese tipo de instalación, en el que hace 15, 20 años atrás, los artefactos eléctricos eran mínimos, ¿no es cierto? Mínima cantidad de artefactos y todo ese tema. Hoy, ¿en qué porcentaje se ha incrementado? Eso también vamos a ir viendo un poquito ese tema, ¿no? Más aún, ¿qué tipo de artefactos tenemos? Por otro lado, todo material eléctrico siempre tiene un desgaste, ¿cierto? Y ustedes sí lo conocen muy bien. El tema es que para ese desgaste, ¿no? Paulatino que se genera en el segmento, lo que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Planificar un plan de mantenimiento que también está conceptualizado en el Código Nacional de Electricidad, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos un plan de mantenimiento, sea predictivo o preventivo, entonces no vamos a llegar continuamente a un correctivo, ¿no? Lógicamente, todo ese tema de mantenimiento nos va a permitir evitar llegar a esta falla, o sea, al nivel crítico, ¿no? Que es la parte de la falla eléctrica. Entonces, ya hay que ir previniendo, ¿no? Y buscando alternativas de cómo podemos hacer las correcciones correspondientes en instalaciones, ¿no? Ya antiguas. De hecho, que en una instalación nueva, la importancia de usar productos de calidad y la importancia de efectuar trabajos bajo referencias normativas. Eso es importante, ¿no? O sea, no realizar un copy, ¿no? O sea, es como que en algunos casos, cuando las instalaciones, los instaladores no tienen la experiencia necesaria de repente, dice, ¿cómo se hizo la instalación? ¿No? Vemos una instalación de hace 5 o 10 años atrás, imagínate, 5 años nada más, ¿no? Y queremos hacer igual, ¿no? O sea, en el dimensionamiento y todo. Tengamos en cuenta que las instalaciones de hace 5 años con relación a las instalaciones actuales difieren mucho, han cambiado bastante, ¿no? Por un tema puntual, ¿no? Que luego vamos a ir comentando también en el transcurso de esta charla, ¿ok? Bien, entonces, bajo esa premisa, ¿no? Lo que tenemos que ir viendo es que el gran problema que puede generar fallas eléctricas en las instalaciones es el tema de calidad de producto. El uso de materiales de mala calidad. Hay que tener bastante cuidado con los productos BAM. Lamentablemente en nuestro medio, y esa es una estadística que seguramente ustedes o muchos de ustedes también conocen porque la información está en las redes, ¿no? Es que el Perú, ¿no? Como dije antes, ¿no? Lamentablemente a nivel
Latinoamérica, y ojo que estamos hablando, no solo hablamos del tema eléctrico, sino a nivel general, somos el primer país de Latinoamérica en utilizar productos falsificados. Ese es el gran problema nuestro. Y justamente porque como hay consumo, ingresan muchos productos falsificados a nuestro medio. Entonces, la responsabilidad en este rubro eléctrico recae en todos nosotros, ¿no es cierto? De garantizar que en las instalaciones el usuario incorpore productos originales. Y ojo, cualquiera sea la marca, ¿no? O sea, tampoco vamos a decir no que una marca tal, no, sino que sea un producto original. Simple. Evitar estos problemas de recalentamiento, estos problemas de posibles incendios o falsos contactos que generan arcos eléctricos y posibilitan pues, un incendio en una vivienda, ¿no? Y eso es consecuencia de la globalización, de hecho, ¿no? De la libre importación. Entonces, en nuestro medio, como les comentaba, hay más de 1,5 millones de mecanismos y productos eléctricos que ingresan al mercado peruano cada mes. ¿Cuál es la procedencia puntual? El 90% de productos, ¿no?, de este tipo proceden pues de China, Hong Kong, Tailandia, Turquía, o sea, países asiáticos. En el que dentro de las particularidades que podríamos mencionar es el tema de el cumplimiento normativo, o sea, no cumplen con normas ni reglamentos, ¿no?, como se dice también, ¿no? A veces en el papelito dice sí, sí está, ¿no?, pero realmente cumplirá, ¿no?, el tema de la certificación. Por otro lado, el tema de vulnerar las marcas formales, ¿no?, como Beticino, por ejemplo, y otras marcas que hay a nivel de nuestro mercado, son de mala calidad, ¿no? Y además afecta, ¿no?, o sea, la economía peruana también porque evaden impuestos y son un peligro continuo para el usuario final, ¿no? Entonces, si tomamos conciencia de estos temas, ¿no?, tenemos que recomendar y tratar de reducir estos productos, ¿no?, o sea, en el consumo. ¿Por qué? Porque finalmente es un falso ahorro, ¿no? Porque lamentablemente el tema, ¿no?, el concepto de comprar estos productos es, no es que es más barato, es más económico, ¿no? Pero realmente, y eso es lo que hay que analizar, ¿no? ¿Realmente será más económico? Nosotros cuando tengamos que sugerir el uso de estos productos, tenemos que tener en cuenta el tema de la vida útil de un producto. Por eso decía, ¿no? ¿Será una buena inversión? ¿No? Entonces es lo que habría que reflexionar, ¿no? O sea, un poco estos temas nos permiten también ya ir incorporando al tema de la cultura de seguridad, ¿no? Reflexionar realmente si estos productos que cuestan, ¿no?, son muy económicos, eh, son una buena inversión o no, ¿no? O simplemente, como ya mencioné hace un momento, es un falso ahorro, ¿no? Y lamentablemente las consecuencias son críticas a nivel de incendios, ¿no? Por ejemplo, nos habla la estadística de la compañía de bomberos, por ejemplo, de que 7 de cada 10 incendios producidos en Lima, sobre todo en Lima, son producto del rubro eléctrico, ¿no? O sea, la causa eléctrica ha generado muchos incendios. Es debido a que estos materiales, pues, como no cumplen, ¿no?, con los requisitos principales, ¿no?, de seguridad, y no están certificados, ¿no?,
generan rápidamente puntos de calor, arcos eléctricos, que por allí hay un material inflamable y comienzan los incendios, ¿no? ¿No? Y eso también se está dando demasiado debido a que hay mucho consumismo. Ese es el tema. Porque en algún caso de repente nosotros como instaladores no asesoramos o no sugerimos de manera correcta al usuario final sobre la importancia de usar un producto de calidad, ¿no? O qué consecuencia puede ocasionar en su vivienda eh, utilizar un producto falsificado o un producto de mala calidad, ¿ok? Entonces, esta es una reflexión que dejamos como tarea para todos, de tal manera que tratemos de minimizar el uso de estos productos y seguramente si no hay consumo, ya se irá reduciendo también el tema del comercio de productos subestándar, así se les conoce también, o los productos falsificados. Muy bien, entonces, a partir de estos conceptos que hemos comentado, vamos a eh, ver las principales causas que ocasiona una falla eléctrica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a partir de allí sí debemos tomar las previsiones respectivas, ¿no? Al respecto. Por ejemplo, partimos, ya hemos mencionado, de las instalaciones antiguas. Muchas instalaciones antiguas, ¿no? Ya están sufriendo problemas, inclusive, ojo, ¿no? Con materiales de buena calidad, ¿no? El tema puntual es lo siguiente, en una instalación antigua en el que has agregado aparatos eléctricos hoy, ¿no? Tecnología moderna, que está ocasionando, ¿no? Tema de perturbaciones, eso se le conoce como perturbaciones armónicas, ¿no es cierto? Entonces, cada encendido y apagado de aparatos y de las mismas lámparas, a eso se llaman conmutaciones, o sea, conexiones, generan pequeñas sobretensiones transitorias que paulatinamente afectan nuestros materiales en el interior de la instalación, que no nos percatamos lógicamente porque en este caso no es un tema crítico que sea presente en el momento, ¿no? Sino que paulatinamente va dañando tu material. Entonces, una instalación eléctrica tiene que ser analizada, ¿no? Y eso es lo que vamos a ir viendo luego en la siguiente presentación. Por otro lado, el tema de la autoconstrucción, ¿no? O sea, el tema de utilizar y, ¿no? En este caso, hacer instalaciones sin tomar en consideración todas las recomendaciones que nos da el Código Nacional de Electricidad o usar productos que no estén bajo normas técnicas peruanas, ¿no? Sobre todo bajo la IS también. Entonces, ese tema de autoconstrucción y las instalaciones antiguas eh, expone a la sobrecarga, pues, ¿no? Por ejemplo, un circuito de toma corriente, ¿no? En el que hace 10 años tenías 4 o 5 aparatos eléctricos y ahora tienes 20. Entonces, ¿cuál va a ser el problema principal? ¿No? Que esa instalación va a estar expuesta a unas sobrecargas permanentes o continuas. Por otro lado, ¿no? El tema de mantenimiento. Allí, por ejemplo, preguntaría pues aquí a los amigos que están en la sala, a ver, a todos que están, ¿con qué frecuencia hacen el mantenimiento de sus instalaciones eléctricas ustedes? A ver si me comentan por ahí, ya, luego voy a ir visualizando, ¿no? Entonces decíamos que este es un tema que es muy puntual. En el caso de las viviendas, sobre todo la parte residencial o doméstica, si se hace mantenimiento es porque de una u otra manera falló algo, ¿no? O sea, tiene que fallar algo para recién hacer las correcciones correspondientes. Y ese es el problema. O sea, no tenemos el hábito de hacer mantenimiento preventivo. Por otro lado, el uso inadecuado de protecciones eléctricas. O sea,
Ya no usamos, ojalá que ya no exista protecciones obsoletas, o sea, llaves confusibles, o si cambiamos al automático, pero de repente está mal dimensionado. Luego viene la parte de los productos de mala calidad, que ya hemos mencionado y reiteramos nuevamente, ¿no? Es una de las causas principales de una falla eléctrica. Y de hecho, los aparatos eléctricos también requieren mantenimiento, uso adecuado de estos equipos, si no, también pueden fallar, ¿no? Y finalmente, el tema del desconocimiento de las normas, ¿no? Realizar trabajo sin tomar en cuenta todo el aspecto normativo. Entonces, con relación a las tendencias actuales, también hay que tener en cuenta el incremento de aparatos eléctricos. O sea, actualmente el uso de estos aparatos que estoy mostrando, independientemente a la plancha eléctrica, ojo, o a la licuadora, ¿qué efectos generan estos equipos? Uno dice, no, no, pero su consumo es bajo, cierto, pero ¿qué efectos genera internamente? ¿Y qué efectos está generando en la red eléctrica? Eso es lo que comentaba hace un momento, ¿no? O sea, el tema de las perturbaciones o las pequeñas sobretensiones transitorias que ocasiona o las cargas estáticas que se generan en la red eléctrica y afecta a toda la instalación. Entonces, el utilizar de manera simultánea en algún momento estos aparatos eléctricos que tienen tarjetas electrónicas también pueden ocasionar, ¿no?, en el tiempo fallas. Es por esa razón que nosotros tenemos que ir viendo alternativas distintas para realizar buenas prácticas, hacer correcciones respectivas y de repente pues tenemos en cuenta el tema de planificar un plan de mantenimiento de nuestras instalaciones. Muy bien. Con estos conceptos, vámonos ahora a la parte de la instalación eléctrica segura. Para ello, hay 3 puntos importantes que hay que tener en consideración: diseño, calidad de material y mano de obra. Lógicamente que todo proyecto, toda instalación eléctrica, sea ampliación o no, se tiene que planificar, se tiene que diseñar, ¿no? Hacer los cálculos necesarios, tomar las previsiones correspondientes para hacer de que las instalaciones sean seguras. Y a la hora de invertir, entonces ahí viene el tema de calidad de producto, ¿no? Productos originales. Y todo eso se va a dar también siempre y cuando el ejecutor conozca, ¿no?, de las características de las instalaciones. Por eso se habla de mano de obra calificada. Entonces, estos aspectos me van a garantizar una instalación segura. ¿Y cuáles son los beneficios? Aquí algunos puntos importantes. O sea, los beneficios de tener una instalación segura y eficiente: menos consumo eléctrico, reducimos al máximo posibilidad de riesgos eléctricos, o sea, los riesgos de accidentes van a ser mínimas, tanto para el material como para el usuario. Aprovechamos mejor la energía eléctrica y lógicamente que el valor de la propiedad también aumenta, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta todo este tema para poder hacer que nuestras instalaciones sean seguras. Para ello, tenemos que basarnos también en los aspectos normativos, como comentaba al inicio, ¿no? El Código Nacional de Electricidad, ¿no?, en el tema de utilización, a través de sus distintas secciones, me permite orientar la ejecución de buenas prácticas o la implementación de instalaciones seguras. De hecho, en relación a los productos, están las normas técnicas peruanas,
También está el Reglamento Nacional de Edificaciones, que me permite indicar, por ejemplo, el número de salidas por circuito que debo tener, cómo debo hacer la distribución eléctrica con relación a los circuitos derivados correspondientes. Y entonces, siempre es importante ir revisando todo este tema normativo, ¿no? Por ejemplo, ahora existe ya el reglamento de conductores. Está el reglamento, ¿no?, de enchufes y tomacorrientes. O sea, que es lo que tenemos que ir priorizando. Y seguramente que para cada caso, pues hay que, ¿no?, tener la información necesaria y realizar trabajos bajo estos cumplimientos normativos. Entonces, a partir de allí, vemos, en primer lugar, todas las etapas de una instalación. En esta presentación vemos componentes, pero eso está asociada al tema de las etapas de trabajo que se hace en la instalación eléctrica para una edificación, ¿verdad? O sea, lo primero que vemos es la canalización, o sea, dejar las tuberías, las canaletas o las cajas de salida correspondientes para hacer una buena distribución, sobre todo en los circuitos derivados que ya nosotros conocemos como mínimo, alumbrado, tomacorrientes. La siguiente etapa de trabajo que está asociada a los componentes es la parte de los conductores, la selección de los conductores eléctricos, ¿no?, adecuados para cada circuito derivado, que todo este tema está siempre en relación a la referencia, como ya comenté, normativa. En la tercera etapa de trabajo viene la instalación de los accesorios eléctricos. O sea, ahí es donde en la gama Beticino tenemos una gama completa de interruptores, tomacorrientes y todos los mecanismos correspondientes para poder optimizar y usar la energía eléctrica de manera eficiente. Y finalmente se concluye esas etapas de trabajo a través de las protecciones eléctricas, ¿no? Los dispositivos de protección y los métodos de protección que nos va a permitir garantizar seguridad a las instalaciones eléctricas de manera general. Entonces, en la presentación le damos una mirada general de todos los productos que puedes utilizar dentro de la instalación interior. Entonces, para poder ampliar esta información, hay un curso posterior que tenemos, por ejemplo, hoy día en la tarde, de lo que es interruptores y tomacorrientes, ¿no? Pero en este caso vamos viendo estas etapas generales, ¿no?, para poder hacerla, ¿no?, en este caso el desarrollo de este contenido, tomando en cuenta de que el tener este tipo de instalación que permite hacer un diagnóstico. O sea, para hacer una instalación segura o para tener una instalación segura, tenemos que hacer un diagnóstico de esa instalación. Entonces, las buenas prácticas implica que en esta edificación, ¿no?, es recomendar al usuario primero hacer un diagnóstico para luego definir o planificar un mantenimiento, que puede ser preventivo o correctivo, ¿no? O sea, pero siempre vamos a partir del diagnóstico. O sea, no es como en una instalación nueva en el que ahí ya planificamos, ¿no? En este caso, una instalación con los materiales apropiados y todo, ¿no? Pero si es una instalación que ya existe, entonces empezamos por allí, ¿ok? Bien, a ver, aquí vamos a ver, aquí está alguna consulta. Después, buenos días con todos. Aquí en Perú, Víctor nos comenta, más del 90% del sector residencial de mantenimiento cuando algo ha fallado. Exacto, claro, ese es el gran problema que tenemos, ¿no? En el sector retail, industrial, minero, respetan al 80% del plan de mantenimiento aprobados. Lo pasan por alto porque se consume en el presupuesto, sobre todo cuando el servicio es terciarizado.
Muy bien, muy buen comentario, estimado Víctor. El planteamiento de una red segura domiciliaria pasa por el tema de presupuestal. Es decir, si el cliente tiene billete, se asesora, si no, lo hace el mismo maestro de obra. Justamente el mismo maestro de obra también, si está capacitado, puede sugerir y planificar pues buenas instalaciones o instalaciones seguras, ¿no es cierto? Y finalmente el amigo nos comenta, nos falta mucha cultura de mantenimiento aún, muchísimo. En eso sí estamos de acuerdo, lógicamente, y eso es lo real. O sea, lamentablemente en nuestro medio, inclusive, ¿no? Mientras no se cumpla con realizar trabajo bajo los estándares normativos, siempre vamos a estar en ese tema, ¿no? Imaginemos nada más ahorita, y ya en el siguiente curso vamos a comentar ese tema, pero y vean nada más el tema de enchufes y tomacorrientes, ¿no? Y existe la reglamentación, pero no se cumple el 100%. El tema de utilizar tomacorrientes adecuados, ¿no? O sea, en relación al Código Nacional y al Reglamento Técnico de Enchufes y Tomacorrientes, ¿no? Por ese lado también es otro tema. Muy bien, muchas gracias más bien por los comentarios y por la información que has dado. Y creo que todos están de acuerdo, ¿no? Si no, de repente aquí está pues para poder interactuar y hacer y escribir sus comentarios también. Muy bien, seguimos. Em, por ejemplo, en el Código Nacional, eh, sección 010.010, establece inspecciones iniciales y periódicas que se deben efectuar en las instalaciones eléctricas, ¿no? O sea, cuando se habla de mantenimiento de las instalaciones, dice, ¿no? O sea, si uno dice, ¿no? Que está definida el tema de mantenimiento de instalaciones, quizás algunos técnicos te pueden preguntar, ¿no? ¿Y dónde menciona, ¿no? Entonces aquí vemos el Código Nacional, ¿no? Entonces en el numeral 6 de la misma regla, establece que los usuarios deben hacer revisar sus instalaciones, así como los equipos de servicios generales cada 5 años para garantizar sostenibilidad de la propiedad. O sea, ahí estamos hablando de un mantenimiento integral, pero antes, ¿no? Se puede hacer un mantenimiento preventivo, ¿no? Eso se justifica cuando las instalaciones pues tienen más de 15 años de antigüedad, ¿no? O sea, tiene que ver mucho con la vida útil de los materiales que utilizamos en la instalación, ¿ok? Eso tiene que ver mucho con ese tema. ¿Por qué se debe actualizar? Ese es otro concepto. Dos cosas, ¿no? Seguridad y economía. O sea, ¿quieres reducir tu consumo eléctrico? Entonces, haz un programa de mantenimiento, revisa tus instalaciones. Un pequeño falso contacto o un recalentamiento en el cable donde el aislamiento perdió sus características, me genera fugas de corriente. Entonces, ahí estás generando un excesivo consumo de corriente y ya tú sabes que un excesivo consumo de corriente es efecto Joule y eso afecta al bolsillo ¿no? Del usuario, ¿no? O sea, de la persona. Entonces, no utilizas y pagas, ¿no? ¿Y quién debe llevar la actualización? Bueno, ahí ya lo dejamos pues al profesional encargado, ¿no? O sea, en este caso el técnico o técnicos calificados, acreditados, ¿no? Respondan, ¿no? A las exigencias de implementar instalaciones que garanticen pues calidad, seguridad, ¿no? Y lógicamente, ¿no? Una vida útil prolongada.
Entonces, todo eso está en relación, pues, a un plan, ¿no? que uno debe ejecutar. Muy bien, entonces, si ya definimos este tema de mantenimiento, ¿por dónde empezamos? Entonces, siempre el diagnóstico se empieza por este punto, el cableado eléctrico. Este es un cuadrito que hemos rescatado hace muchos años atrás de la fuente del Ministerio de Energía y Minas, que establecía un plan y un programa de mantenimiento para las instalaciones residenciales y y otro cuadro que había para las instalaciones comerciales o terciarias. Entonces, allí se especificaba, ¿no? La inspección a través del tipo de conductor. ¿No? Lógicamente que en nuestro medio el conductor que empleamos es cobre, ¿no? Cobre electrolítico recocido, y se selecciona en función a la corriente del circuito, ¿no? Y el tipo de ambiente donde vas a utilizar. Debe tener una buena protección mecánica, lógicamente. Ahí tenemos en cuenta la canalización, o sea, la tubería. Si es empotrada, ¿no? O la canalización correspondiente, dependiendo del tipo de instalación también, ¿no? Por otro lado, verificar los empalmes. O sea, tú sabes que todo empalme se debe hacer en las cajas de unión o en las cajas de pase, ¿no? Luego viene la parte de las conexiones eléctricas, los empalmes o las conexiones a los dispositivos, ¿no? Entonces, considerando de que en los elementos o en los dispositivos, sobre todo en el tablero, se deben usar terminales. Ahora, ese tema, ¿existe o no existe? Entonces vas chequeando, ¿no? O sea, es un checking. Las canalizaciones, ¿qué tipo de canalizaciones está presente, ¿no? O sea, metálicas o en material termoplástico, o sea, tuberías de PVC. Y si son metálicas, ¿están aterradas o no? Entonces, todo ese es un análisis que tienes que hacer, ¿no? Y por otro lado, ¿no? O sea, cuando quieres saber el nivel de aislamiento, ¿no es cierto? Ese es un punto importante que hay que tener en cuenta. Cuando quieres saber el nivel de aislamiento que tienen estos conductores con respecto a tierra, ¿cuál es la prueba principal que se hace? A ver, estimados, coméntenme. ¿Cuál es la prueba que se hace para saber en qué nivel se encuentra el aislamiento del conductor con respecto a tierra? Acá no lo he puesto, pero ese es lo primero que se hace en el diagnóstico, ¿no es cierto? Saber o establecer el nivel de aislamiento que tienen los conductores con respecto a tierra. ¿Cuál es la prueba principal? A ver, coméntenme. Entonces, cuando ese nivel de aislamiento esté debajo de cierto valor preestablecido, entonces viene la parte de la selección del conductor. Y como sabemos, en la actualidad hay distintos tipos de aislamiento, lógicamente con mejores características hoy que la versión de hace 10, 15 años atrás. TW, THW, ¿no? O sea, TW 90, THW 90. Ahora el LSOH o el famoso LNH 90, que ahora se da, antes era 80, que es lo que estoy observando en la presentación. Estos son los conductores de uso general, o conocidos comúnmente como los cables ferreteros, ¿no? Así le llamaba antes en el tema de algún manual que veía atrás del código. Entonces, estos conductores unipolares se usan en instalaciones fijas, sobre todo para la instalación y el cableado en viviendas, para la instalación empotrada en realidad, ¿no? Tanto en instalaciones residenciales, comerciales o industriales. Pero no solo es importante el tema del aislamiento, ¿no?
es más importante aún el tema de la dimensión o la sección nominal del conductor. Como ya ustedes conocerán, tenemos en cuenta el tema de las secciones mínimas, y eso está en el Código Nacional de Electricidad, sección 030. Nos habla de conductores. Y aquí nos habla de secciones mínimas. Ahora ya no te habla de calibre, ¿no? Aquí le he puesto el calibre, el equivalente, porque aún en algunas instalaciones, sobre todo en el sector doméstico, el tipo de autoconstrucción, se usa aún, ¿no? O sea, por esa razón. ¿Ok? A ver, aquí hay alguna. Acá está la respuesta. El amigo Víctor me dice: medir el homenaje, este debe estar debajo de los 25. A ver. 25 ohmios, no estimado. Cuando hablamos de medir el nivel de aislamiento del conductor con respecto a tierra en una instalación eléctrica, es el proceso de megado. O sea, para eso utilizas un megómetro, ¿ok? Ya. Y el megómetro debe registrar. La norma dice, ¿no? La norma dice de que por cada voltio aplicado al conductor, debe registrarte una resistencia de aislamiento de 1000 ohmios, o sea, como mínimo. Por lo tanto, a 220 voltios estamos hablando de 220.000 ohmios, o sea que 0,22 mega ohms. Es lo que establece desde el punto de vista normativo, ¿no? Pero en obras te sugieren y te piden en el protocolo de aislamiento, porque en algunos casos, en algunas obras, te solicitan un protocolo de aislamiento de la instalación, o sea, los circuitos derivados, ¿no? Alumbrado, toma corrientes y todo. No debe estar debajo de los 0,5 mega ohms. Entonces, ese es el famoso megado, ¿no? O sea, el megómetro es un instrumento de medición que me permite medir el nivel de aislamiento que tienen los conductores con respecto a tierra y también el nivel de aislamiento que tienen los conductores entre líneas. O sea, hay varias pruebas que se hace y para las pruebas también hay ciertas condiciones. Es un tema más puntual y práctico, ¿ok? ¿Ya? Entonces, eso sería con relación a la característica y al nivel de aislamiento que debemos verificar eh, en relación a los conductores con respecto a tierra. Muy bien, entonces, decía que los circuitos derivados típicos que hay en una vivienda son los de alumbrado y tomacorrientes. Te dice que la sección no debe ser menor a 2,5 milímetros cuadrados o equivalente al calibre 14 AWG. Tomando en cuenta que, como ya mencioné, los calibres americanos ya no están reconocidos por norma, ¿no? Por norma técnica. Luego, el tema de los retornos, o las famosas vueltas de llave, o los mensajeros que se emplean en una conmutación. Entonces ahí puedes utilizar 1,5 milímetros cuadrados. Para las cargas especiales, o sea, por ejemplo, una electrobomba, ¿no? U otras cargas donde tenemos inductancias altas. Entonces ahí, por el tema de pico de corriente, utilizas 4 milímetros cuadrados, es recomendable. En el ámbito comercial, por eso es que para el circuito de toma corrientes ya se tomó como hábito, en realidad, el usar 4 milímetros cuadrados, pero eso no significa que sea normativo, ojo, para toma corrientes, ¿no? Y para alimentadores principales, mínimo 6 milímetros cuadrados, o equivalente al calibre 10 AWG. ¿Ok? Entonces, si tomamos en cuenta toda esta referencia normativa, estamos haciendo un trabajo apropiado. O sea, esto es independientemente del tipo de aislamiento, ¿no? O sea, puede ser un THW, un TW, que son también buenos materiales aislantes, o si no, ahora también en
tema del Código Nacional te establece de que para el sector comercial, en donde las instalaciones que se hacen están en un segmento donde hay gran afluencia de público, se utilicen conductores libres de halógenos, entonces ahí hablamos ya del LSOH, ¿ok? Entonces, estos son los conductores principales que debemos utilizar en una instalación interior. Una vez ya verificado, y seguramente si el nivel de aislamiento está en buenas condiciones, entonces todavía podemos utilizar, o ya cayó por debajo del valor permitido, entonces hacemos un recableado y analizamos el tema de los enchufes y tomacorrientes. Entonces ahí es donde igualmente nos vemos con la referencia del Reglamento Técnico de Enchufes y Tomacorrientes, que es la NTP-S, la 60884-1. Allí igualmente vamos a revisar qué tipo de tomacorriente tienes en casa, ¿no? Como saben ustedes, en la actualidad, estos son los tipos de tomacorrientes que debemos implementar en una edificación. Los tomacorrientes de 3 en línea y lo del tipo Shuko. Todos son de espiga redonda porque está configurado para una tensión de 220 voltios. Por otro lado, estos tomacorrientes cuentan con un obturador, por eso se habla de alvéolos protegidos. O sea, la parte metálica interna que hace contacto con la espiga se conoce como alvéolo de conexión, ¿ok? Entonces, para evitar cualquier riesgo accidental que puede sufrir un niño o una misma persona, al insertar un elemento metálico al alvéolo, evitar esto significa que estos alvéolos estén protegidos, o sea, tiene un sistema de doble protección. Por eso es que en la gama Beticino inclusive tenemos una patente, ¿no? Donde me indica que es una casita segura. O sea, es un tomacorriente a prueba de niños. Y si vamos a utilizar un tomacorriente en ambientes exteriores, por ejemplo, un jardín interior, una lavandería, un baño, una cocina, entonces tengo que usar tomacorrientes para ambientes húmedos. Para eso existe también la normativa en la sección 150-708 del Código Nacional, el uso de las cubiertas. El uso de los aparatos eléctricos. Ah, claro, si conecto un aparato, a la hora de conectar, ese aparato no debe exceder la carga que soporta el tomacorriente. Y finalmente me indica que los equipos, ¿no? se encuentren firmemente conectados a tierra, si sus cargas son metálicas, y sus enchufes no son con doble aislamiento. O sea, eso tiene que ver mucho con la clase de aislamiento que tiene el artefacto también. Entonces, como ves, todo esto es referencia dentro de la parte normativa. El tema es que, por ejemplo, a nivel general, a nivel de flujo, existe toda esta gama de tomacorrientes. Y seguramente, y entiendo que por ahí también va el tema, en su casa, ¿qué tipo de tomacorriente tienen ustedes? Seguramente todavía está el universal, ¿no? O ya cambiaron ya. ¿Qué me dicen? A ver, amigos. Entonces, a nivel comercial existen tomacorrientes del tipo euroamericano, ¿no? O sea, universal con tierra, el tipo universal típico y el tipo americano. ¿No? Entonces, bajo estos conceptos, ¿no? Todos, como ven, tienen una puesta a tierra. El único que no tiene la puesta a tierra es el universal, que es el tomacorriente de flujo o de uso general, que ya debería reducirse el uso, ¿no? Además, con nuevas tecnologías dentro de la estructura, pues esta clasificación y el tema de la oferta general ya lo vamos a poder observar en el curso de interruptores y tomacorriente que tenemos programado para más tarde. Hay nuevos productos también que hemos incorporado. O sea, la gama va ampliando su oferta en la línea de aparatos de derivación, ¿no? Ya sea para empotrar o para
de sobreponer, o sea, el tipo superficial. Entonces, bajo esas particularidades, el tema es que a nivel comercial vas a encontrar aún toda esta gama de tomacorrientes, pero en las instalaciones nuevas, sobre todo en los departamentos o en el sector terciario o comercial, ya hemos mencionado que los tomacorrientes que se instalan son de este tipo. 3 en línea y el tipo Shuko, ¿ok? Con relación a instalar tomacorrientes a prueba de humedad, entonces ahí hablamos también de algunas cubiertas, ¿no? O sea, las cubiertas del tipo universal, tenemos las cubiertas, en este caso, para cualquier gama que podamos utilizar en el segmento también, ¿no? O sea, la tapa de protección IP44, las placas de 3 módulos, tenemos la caja, ¿no? La caja rectangular también. Es todo un tema general. Así como para las instalaciones superficiales, igualmente tenemos las cajas de adosar. Entonces, toda esta oferta y los atributos que tienen estas cajas ya la vamos a poder ir observando en el siguiente curso que les comentaba. Por ejemplo, esta caja es ampliable. Puede tener un IP40 con la posibilidad de incrementar su IP a un IP55 utilizando accesorios de instalación, básicamente, tanto de manera vertical como de manera horizontal. ¿Ya? Esa es la particularidad de la nueva línea Matis Go que tenemos hoy en las soluciones para instalaciones. Por otro lado, el tema de los enchufes. Ojo que esta es una extensión, ¿no? O sea, esta extensión tiene una característica. Su capacidad de carga máxima es de 10 amperios. No es un supresor de pico. Tiene un interruptor de protección térmica, ¿no? Mencionaba que la capacidad es de 10 amperios. Entonces, cuando conecto varios aparatos y si accidentalmente superara 10 amperios, automáticamente este interruptor va a desconectar porque ya tiene una protección térmica incorporada. ¿Ok? O sea, ojo que tener bastante en cuenta que este producto es una extensión múltiple, no es un estabilizador o un supresor de pico, que a veces muchos por un tema comercial lo toman en cuenta, ¿no? Hay presentaciones con cargador USB o sin cargador. Los que tienen cargador USB, los cargadores tienen una capacidad de 1.2 amperios por salida, ¿no? 2.4 en conjunto, los dos cargadores. Entonces hay de 2, de 3, hasta de 5 salidas. Y dentro de ello, también una oferta bastante interesante vienen a ser los enchufes. Entonces, todos estos mecanismos me ofrecen pues altos niveles de seguridad a la hora de utilizar. ¿Okay? Entonces, eso es con la parte de la inspección del circuito de tomacorriente. O sea, cuando vas a hacer un diagnóstico del circuito de tomacorrientes, tienes que visualizar primero el tipo de tomacorriente que tienes en la vivienda, ¿no? Por un lado. Dos, si los tomacorrientes están en un lugar donde hay bastante humedad o hay chorros de agua, cómo está, tiene protección o no frente a este tipo de situaciones. Y por otro lado, el tema de los enchufes, ¿no? Entonces, todo eso se inspecciona y se valida. Una vez diagnosticado el circuito de tomacorrientes, pasamos nuevamente al otro circuito, que es el circuito de iluminación o el circuito de alumbrado. Allí nuevamente revisamos los equipos de iluminación. Por ejemplo, actualmente, ¿qué equipo de iluminación se emplea? Todo lo que es tecnología LED. Pero hace 10, 15 años atrás, ¿qué tipo de iluminación teníamos? Incandescentes, fluorescentes,
ahorradores en algún caso, dicroicos, ¿no? Incandescentes, ahora hay dicroicos LED. Entonces, y estos equipos y estos aparatos de iluminación, ¿cómo estaban instalados en lugares donde había humedad, por ejemplo? Si tenían un IP o no. Los interruptores de control, sobre todo es lo que nos involucra a nosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo están? ¿Cómo están los soportes? ¿Qué tipo de soportes son? Si están fijados convenientemente en la caja rectangular o no presentan roturas o no. Las placas en qué condiciones se encuentran. Entonces, todo este tema es el tema de diagnóstico ya a una instalación existente. Claro, por ejemplo, ahora ya se usa iluminaciones con sensor, ¿no? O sea, sensores de presencia, plafones LED, o sea, es todo el tema de la tecnología actual. Y ahora, ¿cómo lees, por ejemplo, el tema de eficiencia energética que tienen estas luminarias? ¿No? Ya, entonces ahí vemos este cuadrito, ¿no? ¿Cómo leer la etiqueta de eficiencia energética? Esto es básicamente para las lámparas, ¿no? O sea, o las luminarias, ¿ok? En relación a los interruptores, ¿no? ¿Qué tipo de interruptores vas a seleccionar? Entonces, los interruptores están también con la referencia normativa NTP-IS 60669-1. Entonces, ahí tenemos interruptores unipolares, bipolares, de 3 vías, de 4 vías. Si aquí estamos hablando puntualmente o inicialmente todavía de los interruptores de uso tradicional, ¿no? Controlar de un solo lugar, de 2 lugares, de más de 2 lugares, ¿no? Entonces ahí viene el tema. Entonces, en el caso de toda la gama de accesorios que tenemos, en este caso ofrecemos dos condiciones a la hora de usar. La parte funcional, ¿no? En el que los bornes están totalmente protegidos frente a cualquier riesgo eléctrico. La conexión fácil que debo tener en cuenta a la hora de ver las marcaciones para quitar el aislamiento. Entonces, la parte de la funcionalidad. Pero también es importante el tema del acabado. O sea, ahora el tema estético es importante. Entonces, la oferta que ofrece la marca en esta gama de interruptores y toma corrientes es amplia, ¿no? Por eso es que comentaba que ya en los próximos cursos, por ejemplo, el curso de interruptores y toma corrientes, es la oferta completa de placas y mecanismos que nos va a permitir visualizar y conocer pues toda la oferta que ofrecemos nosotros como marca Beticino para la línea de interruptores y tomacorrientes, los atributos importantes y las características operativas. Entonces aquí, como mencionaba, responde a esas exigencias de acabado y funcionalidad. Entonces ahí vemos la selección, placas en colores, materiales, formas distintas que me permita. Entonces lo que voy a revisar es si está bien conectado o no, en qué estado se encuentran las placas, de repente las placas ya están de repente quebradas, entonces hay que cambiarlas. Cómo, o sea, si a la hora de accionar el interruptor hay arco eléctrico o no, de repente ya la vida útil del interruptor está en su límite, entonces hay que hacer el cambio correspondiente, ¿no? Entonces todo eso me va a ir tomando como referencia en el tema de planificar, ¿no? Un cambio de interruptor o simplemente hacer el mantenimiento correspondiente de ese interruptor. Muy bien. Luego, en la siguiente etapa, que ya viene el tema de las protecciones. Aquí ya visualizamos el tema del tablero, el tablero eléctrico, ¿no? Comúnmente así se le conoce, ¿no? Tableros eléctricos, pero es nuestro tablero de distribución. Allí también está la referencia del Código Nacional en la sección 080. La sección 080 me especifica las protecciones termomagnéticas y diferenciales. ¿Qué características debe tener el interruptor automático para evitar estos problemas, ¿no? O sea, lamentablemente, esta es una situación crítica que se presentó hace muchos años atrás.
y que nos da una pauta de no generar ese problema. O sea, no llegar a este nivel fatal, ¿no? Que puede ocasionar pues grandes pérdidas en la edificación. Entonces, para eso también es importante hacer la inspección respectiva. Por ejemplo, empezamos en el tablero y determinamos, ¿no? O sea, ¿de qué material es el gabinete? O sea, el tablero. Si es un material aprobado o no. Metálico o termoplástico. Y es adecuado para el ambiente donde se encuentra. Entonces, como en el caso de si es adecuado o no para el ambiente, estamos hablando del IP, ¿no? IP40, IP55, etcétera, ¿no? Y si es metálico, debe tener un aterramiento, ¿no? De toda la estructura. Ese es un primer punto. Siguiente punto, los interruptores termomagnéticos, los ITMs, ¿no? Entonces, ¿este interruptor termomagnético corresponde a la capacidad de corriente de los conductores o no? O sea, tener en cuenta ese concepto, ¿no? Ya vamos de repente en el análisis respectivo, tomar esa referencia, dice, ¿para qué está diseñado un interruptor termomagnético? ¿Mm? Entonces allí siempre el concepto es claro, ¿no? Y es lo que tenemos que tener siempre como base, ¿no? ¿Para qué está diseñado un interruptor termomagnético? Luego veremos si tenemos diferenciales o no. ¿Cómo está el interruptor diferencial? Hay que verificar el estado operativo. ¿Está conectado en los circuitos derivados o cómo está distribuido con relación al tablero? Por otro lado, el tema de la barra a tierra. ¿Tiene la bornera o no puesta a tierra? Por otro lado, tiene el espacio. O sea, si tiene espacio alrededor para que pueda manipular y hacer el peinado respectivo, el cableado, ¿no? La inspección visual rápida de los circuitos correspondientes. ¿Tiene señalización de seguridad de riesgo eléctrico o no? Que esté colocado en la tapa. La tapa del tablero tiene mandil o no como elemento de protección, y si se ha dejado espacios de reserva suficientes eh, en ese tablero correspondiente. Entonces, como ves, aquí nuevamente hacemos un check-in para poder establecer estas condiciones. Y entonces ahí es donde nuevamente pues tomamos en cuenta el tema en nuestro caso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Ustedes tienen en su casa interruptores diferenciales o no? Corriente de diseño, a ver, para un interruptor considerar el efecto piel, ¿no? Además de los diferenciales, tenemos que poner ahora ya, ojo, hay un tema de usar limitadores de sobretensión, ¿no? Que es importante considerar, ¿no? Entonces, los criterios de selección para una buena protección es el tablero que venga con un grado IP y un grado IK. O sea, los tableros están bajo referencia normativa como mínimo para la certificación. Estos IP e IK. Para empotrar, IP40, IK07. Y para dosar puede ser desde el IP40 hasta el IP65. Eso va a depender bastante del punto de la instalación, o sea, donde realizamos la instalación eléctrica del tablero, o sea, donde fijamos el tablero, ¿no? Ese es un punto inicial. Y a partir de allí viene el tema del tamaño. O sea, el tamaño está asociado al número de polos. ¿Cuántos circuitos se va a instalar? Ejemplo, ¿no? Vemos aquí en la imagen un suministro monofásico, ¿no es cierto? Y en base a ese suministro monofásico hemos implementado interruptores termomagnéticos e interruptores diferenciales para cada circuito derivado. Al sumar nos da 18 polos, ¿no? Porque sabemos que un interruptor monofásico es del tipo bipolar, es de 2 polos. Aquí tenemos 4 polos. Entonces,
nosotros, por ejemplo, tenemos tablero de 18 polos, pero no vamos a recomendar exacto. Como ya dije, hay que dejarle una reserva. Un espacio libre suficiente como para poder ordenar el cableado. Entonces, voy a requerir para este tipo de distribución un tablero de 2x12, o sea, un tablero de 24 polos. Se dice 2x12 porque cada fila es de 12 polos. Eso es entre lo que es la gama comercial. ¿Ok? Entonces, es el criterio principal. Entonces, ya elegimos el tablero. En este caso, si es un material termoplástico, será de clase 2. A partir de allí, determinamos la función o la finalidad de cada uno de estos dispositivos. Por ejemplo, en el caso de un interruptor termomagnético, ¿para qué está diseñado? Entonces hablamos de protección al conductor, ¿no? O sea, siempre tener presente que el interruptor termomagnético está diseñado para proteger al conductor que utilizo en la instalación eléctrica de estas posibles fallas, de sobrecargas y cortocircuitos. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, siempre tengamos en cuenta ese concepto, ¿no? O sea, el termomagnético no protege la carga, no protege los circuitos, protege al conductor que utilizo en la instalación. ¿Ok? Protege al conductor, exactamente, John. Entonces, para eso se dimensiona, pues, ¿no? Por eso que en el Código Nacional, inclusive, hay una tabla, ¿no?, de capacidad de corriente de los conductores a emplearse en los circuitos, ¿no? Por ejemplo, 2,5 milímetros cuadrados, ¿cuántos amperios soporta? Entonces, todo eso tengo que identificar. Entonces, aquí vemos una posible sobrecarga, ¿no? Entonces, ante esta eventualidad, hay presente efecto Joule y el termomagnético debe desconectar pues en el menor tiempo posible, evitando que este aislamiento pierda sus propiedades o sus características. Y aquí vemos ya un cortocircuito, ¿no? O sea, en un caso, dos líneas se juntan accidentalmente y ante esa eventualidad, en el tiempo de las milésimas de segundo, debe haber aperturado el interruptor. Para ello les comentaba que es importante identificar la tabla del código. Este es el dimensionamiento, ¿no? Por eso es que cuando hablamos de una protección eléctrica eficiente, el primer paso es el correcto dimensionamiento del conductor. Y para eso ya hemos mencionado, ¿no?, que los conductores, ¿no?, los conductores eléctricos vienen dimensionados en sección nominal y tienen capacidades de corriente. En este ejemplo vemos el de 2,5, material PVC, temperatura de trabajo 70 grados, si paso dos conductores o tres conductores por tubería, máximo 19,5 o 18 amperios. Entonces, en base a esta corriente, selecciono el termomagnético, que debe ser igual o menor a este valor. ¿Ya? Eso ya lo vamos a ir tomando como referencia dentro de lo que es el dimensionamiento del interruptor, ¿no es cierto? Entonces, y en esta columna 1 todavía me indica el tema de instalación empotrada con conductores unipolares. La importancia del ITM. O sea, ¿cuál es la estructura? Ahí está. Bimetal, bobina y cámara de arqueo o cámara de extinción de arco. El bimetal actúa por sobrecarga, la bobina actúa por cortocircuito y el que me garantiza mayor niveles de operatividad o maniobras eléctricas es la cámara de corte. La finalidad de esta cámara de corte es
extinguir el arco eléctrico que se pueda presentar ocasionalmente cuando los dos contactos se abren de manera brusca producto de un cortocircuito. Antes de que ese arco eléctrico se expanda y malogre toda la estructura interna, la cámara, ¿no?, inmediatamente extingue o elimina y garantiza mayor nivel de operaciones eléctricas y, lógicamente, mayor vida útil. Por eso es que es importante tener en cuenta que la cámara de corte es una estructura importante, además de la bobina y el elemento bimetálico, que cumple cada uno de ellos su función principal. Por eso es que siempre reiteramos que es importante tener en cuenta el uso de un producto de calidad. Hay una diferencia aquí, por ejemplo, ¿no?, un original versus una copia. Mientras que esta cámara de corte está fabricado con una aleación sin aluminio, o sea, totalmente metálico, con una cantidad de celdas necesarias, aquí esta cámara de corte está fabricado con un fierro cobreado, o sea, celdas de fierro cobreado con un revestimiento de cartón en los extremos que le da la forma. Entonces, eso es lo que hay que cuidar. Por eso es que es, ¿no?, ¿no?, peligroso utilizar un producto de mala calidad o un producto falsificado. Por otro lado, no solo es el termomagnético en la protección, sino también tenemos la protección diferencial. Y la finalidad principal de la protección diferencial, ¿qué es? Proteger a las personas de contactos directos o indirectos. O sea, una persona puede estar propenso a sufrir estos tipos de riesgos, sea el tipo directo o el tipo indirecto. Entonces, si no tengo un interruptor diferencial, ese riesgo puede ser, ¿no?, peligroso o inclusive mortal. Entonces, la finalidad del diferencial justamente es proteger a las personas. Entonces, para eso fue diseñado. Que luego ya le damos otra función más, ¿no?, que es la de evitar excesivo consumo de corriente, ¿no?, ante una fuga de corriente estimada, ¿no?, superior a la sensibilidad que tiene, va a desconectar, ¿no?, y va a garantizar también seguridad de las instalaciones, ¿no? Pero principalmente hay que entender que el interruptor diferencial está diseñado para proteger la vida de las personas, ¿ok? Imagínate estos efectos, ejemplo, ¿no? A veces llegamos a casa cansados, dejamos el cargador del celular expuesto a los niños. Entonces ellos no ven, ¿no?, el riesgo, o sea, no ven las consecuencias, ¿no? O sea, entonces, para evitar ese tema, tengo que poner diferenciales, sí o sí, ¿no? ¿Por qué? Porque en este efecto ni la mejor puesta a tierra va a proteger. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, por eso decía, ¿no?, y preguntaba acá a la sala, ¿tienen ustedes diferenciales en casa o no? Ahí luego me comentan, ¿ya? Si tienen diferenciales, qué bueno, pero si no, ya pues ustedes tienen que ir implementando estos métodos de protección de manera progresiva. Entonces allí viene el tema de funcionamiento, ¿no? Se dice diferencial justamente porque este dispositivo lo que hace es detectar diferencia de corriente entre entrada y salida, de L1 y L2 o de fase neutra. Entonces, ante esta eventualidad, el diferencial está operativo. ¿Por qué? Porque la corriente de entrada es igual a la corriente de salida. Mientras que en este siguiente gráfico, la corriente de entrada es distinta a la corriente de salida. Quiere decir que hay una fuga de corriente de 1 amperio, que es una corriente totalmente excesivo, ¿no? O sea, la sensibilidad del diferencial es de 30 miliamperios. Es la corriente
a partir del cual va a hacer que el diferencial desconecte. Entonces, en esta eventualidad, de hecho, pues el diferencial está desconectado y está protegiendo a toda la instalación. ¿Cómo funciona internamente? A través de este toroide, ¿no? Como vemos en esta imagen, todo diferencial internamente tiene una bobina llamada bobina toroidal, por el que pasa la corriente de línea y la corriente de fase, o las dos corrientes de línea y retorno, ¿no? Si hablamos de L1 y L2. Y en ese toroide hay una bobina llamada bobina diferencial, ¿no? Es la bobina de detección. Diseñado para un nivel de sensibilidad, que en este caso es sensibilidad alta, 30 miliamperios, o sea, 0,03 amperios. Entonces, apenas aparece esa corriente diferente entre línea y retorno, aquí aparece una tensión que alimenta el relé y el relé por acción magnética hace que el contacto abra. Así de rápido, ¿no? Su apertura está en el orden de los 55 milisegundos cuando la corriente de fuga o cuando la corriente de aislamiento pasa de 30 miliamperios. Apenas supera 30 miliamperios, inmediatamente va a desconectar. Cuenta además con un botón de prueba, ¿no? Que es la que estoy mostrando a través del cursor, enseriado con una resistencia de prueba que me permite verificar la operatividad del diferencial. O sea, cada mes se sugiere, se debe accionar este botón de prueba que me va a ir permitiendo verificar el estado operativo del interruptor. Y aquí vemos los dos tipos de contactos, ¿no? Accidentales. Entonces, por lo tanto, ¿no? Nosotros asociamos el diferencial, ¿no? Con el tema de altos consumos de corriente o posibles incendios, ¿no? O sea, además, siempre tener presente que el interruptor diferencial es un dispositivo, ¿no? Que se asocia, que se asocia al sistema. Ambos son necesarios, porque a veces hay esas consultas típicas, ¿no? O sea, si tengo diferencial ya no necesito puesta a tierra. Entonces es falso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Cada método de protección es importante, ¿no? No porque tenga ya puesta a tierra ya no necesite el diferencial, ¿no? O lo contrario, ¿no? ¿No? Ya tengo diferencial y ya no necesito la puesta a tierra. O sea, cada método de protección tiene su propia función. Entonces, además de evitar, ¿no? Riesgos de electrocución, el diferencial, como ya mencionaba, evitar que existan, ¿no? Corrientes peligrosas, ¿no? Que me pueden generar fugas de corriente, por lo tanto, excesivos consumos de energía. Por eso es que también aquí vemos el cuadro donde el diferencial está asociado a reducir esto, ¿no? Consumos excesivos o evitar posibles incendios. Entonces, para ello, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es seleccionar los interruptores en base a este cuadro. Por ejemplo, este cuadro que les estoy mostrando responde a una protección eficiente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los circuitos derivados, si utiliza 2,5 milímetros cuadrados o equivalente al calibre 14 WG, entonces el ITM es de 16 amperios o debe ser de 16 amperios por la capacidad de carga que tiene según tabla y el diferencial que lo asocie debe ser de 25. Si utilizo un cable 12 o 4 milímetros cuadrados, ¿no? Entonces la capacidad de corriente, entonces el ITM es de 20 amperios o a lo mucho 25 amperios para 4 milímetros cuadrados y el diferencial debe ser de 25. Pero ya en el alimentador, ¿no? En este caso, 6 milímetros cuadrados, o sea, si utilizo 6 milímetros cuadrados,
el termomagnético de CD32 y el diferencial de CD40. Esos son los valores comerciales, ¿no? O sea, lo que se recomienda utilizar. ¿Y eso es producto de qué? Esta asociación de termomagnético y diferencial está en relación a lo que tú hagas en la distribución eléctrica. Por ejemplo, en el caso de la instalación, igualmente, en el Código Nacional, la sección 150-400 te indica cómo debes implementar en unidades de vivienda los tableros, ¿no? Tableros en unidades de vivienda. Entonces, una primera sugerencia, ojo que estos son sugerencias, no son obligatorias, ¿no? Te da esta opción, ¿no? De que, en primer lugar, cada circuito derivado debe tener su propio ITM. Entonces, tal como vemos en la imagen, alumbrado, toma corrientes y otras cargas, ¿no? Puede haber uno de alumbrado, de toma corriente, y eso depende de cómo está distribuido, ¿no? Y te dice que al menos, ¿no? O sea, al menos debes poner un diferencial en cabecera después del interruptor principal. De tal manera que este diferencial proteja hasta 3 circuitos derivados como máximo. Entonces, esta es una condición que me está dando el código. Bajo este contexto, el dimensionamiento va a ser así. Alimentación, interruptor general 32 amperios, diferencial 40 amperios, y luego tengo 1, 2, 3 circuitos derivados, ¿no? Iluminación, toma corrientes y calentador eléctrico. Entonces, en el tablero hago esa distribución. Acá está la puesta a tierra, que también es otro método de protección importante. Pero el tema es que aquí no estaría garantizando continuidad de servicio, ¿no? Porque si el diferencial abre aquí en cabecera, se apagan los 3 circuitos derivados. Entonces, en algunos casos esto también es un inconveniente. Que se puede usar y subsanar en proyectos pequeños, una vivienda básica, ¿es factible? Sí. O sea, por eso es que la norma te indica. Si tienes más circuitos derivados, puedes poner por cada 3 circuitos un diferencial en cabecera y luego un interruptor principal. Ese es el siguiente párrafo. Luego, en el siguiente párrafo, por ejemplo, en el párrafo 9, aquí me da con más detalle una protección más adecuada. Y me indica que cada circuito derivado debe tener su propio diferencial. Entonces, con eso garantizamos seguridad y continuidad de servicio. Es lo que me establece. ¿Ok? Entonces, aquí tengo una protección mucho más completa. Y es lo que se recomienda actualmente, ¿no? Por ejemplo, Defensa Civil para las inspecciones, ¿no? En los sectores terciarios o comerciales, te sugiere esto, ¿no? O te exige, ¿no? En todo caso, ¿no? Ahora es una exigencia. Entonces, interruptor termomagnético principal, termomagnético por cada circuito derivado y cada circuito tiene su propio diferencial. De tal manera que esta distribución se hace de esta manera. Bueno, tenemos termomagnéticos, 32 amperios principal, alumbrado, toma corrientes y otra carga de un calentador eléctrico, diferenciales y lógicamente también la puesta a tierra. ¿Sí? Entonces, cuando tengas que planificar una protección eléctrica eficiente, debes tener esta distribución. Y seguramente en casa tienen este tipo de distribución, ¿verdad? Ahí está, ¿ves? Por ejemplo, acá el amigo nos comenta, ¿no? Víctor dice, sí tengo para toma e interruptor.
con un diferencial en cada uno de los circuitos derivados. Claro que sí, ahí estamos, extinguir el arco, el diferencial es muy importante, igual el punto a tierra, claro. O sea, ambos son importantes para una protección segura. ¿Ok? Entonces, con esta parte ya vemos la importancia de los interruptores termomagnéticos y diferenciales. Pero como mencionábamos y ya como mencionaron ustedes, tener siempre presente esto, ¿no? El termomagnético está diseñado para proteger al conductor de sobrecargas y cortocircuitos. El diferencial protege a las personas de posibles riesgos de electrocución o también la misma instalación de fugas de corriente. Entonces, una vez que le damos la importancia a estos elementos, también se complementa, como ya mencioné, el tema de la puesta a tierra. Igualmente, en el Código Nacional, la sección 060 nos habla de equipotenciales a tierra. Puntualmente, direccionamos en la puesta a tierra. ¿Y qué me dice? Que este método es un método que me permite seguridad, ¿no?, a las personas frente a contactos indirectos, ¿no? O sea, ya es un nivel de seguridad. Pero principalmente seguridad para el buen funcionamiento de los equipos eléctricos o electrónicos que usamos en la instalación. Ejemplo, ¿no? Un ejemplo típico en la computadora. A veces pasa que cuando uno adquiere una computadora o una laptop, sobre todo una computadora, esa computadora viene con un enchufe y ese enchufe viene con 3 espigas. Y por el tema de hábito, como no tenemos un toma corriente con 3 espigas, rompemos la tercera espiga, ¿no? Y entonces cuando tocas la CPU levemente, ¿no?, hay una pequeña carga. Ese problema. Y eso no es fuga de corriente, sino se llama carga estática. Y esa carga estática afecta a los semiconductores que tiene la tarjeta electrónica de ese equipo. Entonces, si tuviera una buena puesta a tierra, lo que hace es que esa corriente estática o transitoria se va a descargar a tierra mediante el tercer conductor. Por eso es que es importante tener una puesta a tierra, sobre todo ahora que tenemos aparatos eléctricos constituidos con tarjetas electrónicas. Entonces, justamente a raíz de eso es que se exige para las instalaciones toma corrientes con línea a tierra. ¿Ok? O sea, el equipotencial o la puesta a tierra y ahí entonces tienen esa configuración, ¿eh? Shuko, 3 en línea, tipo americano, o sea, uno va tomando en cuenta el tipo de configuración correspondiente. Y para el tema normativo siempre ha sido obligatorio, ¿no? Entonces se habla de obligatoriedad. Y también se hace la medición respectiva, ¿no? O sea, hay un protocolo de pruebas de la puesta a tierra. El valor recomendable que te indican. No, ese es un protocolo que te exige, por ejemplo, INDECI o Defensa Civil, ¿no?, en el área, ¿no?, de inspección de la municipalidad, ¿no?, para poder dar licencia de funcionamiento a área comercial, ¿no?, a una edificación, ¿no? Entonces hay un procedimiento de trabajo, hay elementos que se tienen que tener en cuenta para la implementación de una buena puesta a tierra. Entonces, como ves,
todo esto es importante dentro de las consideraciones de seguridad. Y finalmente tenemos pues la instalación segura, ¿no? O sea, con todo lo que hemos comentado, ¿no? Y el diagnóstico que hemos hecho o algunas correcciones que hemos determinado, entonces seguramente nosotros tenemos el tablero de distribución correctamente equipado, dimensionado con los interruptores correspondientes y su puesta a tierra, el circuito de tomacorrientes distribuido con los 3 conductores, con los tomacorrientes apropiados, que me garantizan seguridad también, frente a cualquier contacto eléctrico que pueda estar expuesto a una persona. El circuito de iluminación, ¿no? Con las lámparas o las fuentes correspondientes. También hay algunos equipos, sobre todo en los plafones, que se pide puesta a tierra. Ya hay que incorporar también allí los interruptores de control, los conductores mismos, ¿no? Que deben ser de un buen material aislante. Y entonces allí sí hablaremos de una instalación eléctrica segura y eficiente, ¿sí? Bien, estimados, entonces esa es la información que quería compartir con ustedes. Espero que les sea de utilidad. Como ven, siempre es importante conceptualizar el tema de seguridad en las distintas etapas de la instalación, ¿no? Y a partir de allí, eh, sugerir, ¿no? Alternativas distintas en el uso de los productos. Así es que con este curso empezamos el mes. Como mencioné, ya tenemos programado durante este mes distintas charlas. Más tarde, o sea, justamente hoy día tenemos una charla sobre interruptores y tomacorrientes. Ahí sí vamos a ampliar mucho más este segmento de la oferta de placas y mecanismos, características técnicas, criterios de selección, que siempre hay que tener en cuenta a la hora de sugerir una línea para una instalación eléctrica segura. Así es que cualquier duda que tengan igualmente pueden comunicarse con este número de WhatsApp, ¿no? Que es el área de servicio y atención al cliente para poder hacer consultas con referencia a los productos, ¿no? Que también a los cursos. Y cuando quieras capacitarte, por favor, igual ahora entras a través de la web, ¿no? Es a www.beticino.com.pe o www.legrand.com.pe. Entonces allí hay un link de capacitaciones y ahí están las distintas capacitaciones programadas y ahí pues te puedes registrar. Lo que sí se recomienda, he estado viendo acá a través de la lista de registrados, algunos solamente han registrado un apellido. Cuando se registren, como la certificación se hace de manera automática, entonces lo que se requiere es que pongan todos sus datos, ¿no? Los 2 apellidos, ¿no? Como mínimo. ¿No? ¿Para qué? Para que la certificación se registre de esa manera. Además, esta información ya está compartida, apenas cerramos la sesión, les va a llegar a su correo, ¿no? Y cuando quieran, por ejemplo, ver el video, ¿no? O la charla que corresponde, también vamos a ir publicando en el canal YouTube y reforzar pues toda la información que tenemos a través de estos cursos, ¿no? Virtuales. Y también están invitados a los cursos presenciales, ¿no? O sea, los cursos presenciales, como saben, y aquellos que ya conocen de repente, son los días martes, miércoles y jueves. Por esta semana, vamos a empezar el día miércoles. El miércoles tenemos interruptores y tomacorrientes. Y el día jueves tenemos la oferta de soluciones Smart, ¿no? O sea, soluciones del tipo domótico para crear casas inteligentes. Así es que me despido con eso, no sin antes agradecerles su presencia y espero pues que tengan una excelente semana. Muchas gracias por su presencia y conmigo será pues con los que puedan conectarse hasta más tarde. Saludos.